Ya, entonces no se cumple. Si no quieren ese, con uno menos. Con 29,8. Pero es más, debería ser 3,98 ¿cuánto? Ya vámonos a los extremos, ¿ya? Porque no creo que salgan exactamente igual, eso sí. Con más de dos decimales, a ver, 3,98 ¿cuánto? 28. 28 y acá Sí, 85. 85. 3, o sea, 3,98, 85. Sí. Ya. ¿Se cumple? Obviamente no se cumple esto. Sí esto, que son positivos, pero no esto. Con 30,1, con 30,1 se cumple. Con 30,1 se cumple. O sea, ahí estamos comprobando que lo que estamos diciendo tiene criterio, ¿no? Tiene sentido. O sea, se están cumpliendo nuestras mallas. ¿Cuánto sería? 4.19. Y 4,19 Sí, 4.13. y 4,13. Entonces acá sí se cumplen estas dos, ¿no? O sea, ahí estamos comprobando que nuestros distintos circuitos funcionan a los voltajes que estamos obteniendo. ¿De acuerdo? A los voltajes que estamos obteniendo. ¿De acuerdo? ¿Qué me falta? Eso no podría pasar nunca. D3 prendido. Además que ya lo hemos hecho, ¿no? Es este. Ya están todas las opciones. Todas las opciones lógicas, no todas las opciones posibles. Porque con tres opciones, o sea, con tres alternativas, deberíamos tener 8 opciones, ¿no? Lo que se hizo en digitales. Pero acá no va a pasar, pues acá no va a pasar nunca de que, por ejemplo, ¿qué opción? Que todo esté apagado. Ya, esa opción no existe. Esa opción no existe, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Esa opción no existe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos falta analizar? Aún, entre comillas. ¿Qué nos falta analizar aún? La parte negativa. Lo hago acá porque no tiene nada de ciencia. La parte negativa significa que la corriente viene en este sentido. La corriente viene en este sentido. ¿Qué va a pasar con respecto a I6? Siempre se van a sumar. ¿Qué va a pasar con respecto a I20? Siempre se van a sumar. Entonces, ¿en qué opción estamos? En la opción 1. En la opción 1, ¿qué pasa con el diodo 1, el diodo 2 y el diodo 3? El diodo 1 está encendido. El diodo 2 apagado. Y el diodo 3 apagado. ¿Por qué? Porque ya vimos que cuando esto se suma, es más, la corriente debería venir incluso en este sentido, ¿no? Si creamos mallas, deberíamos entender que es en este sentido, ¿de acuerdo? Si es en ese sentido, ¿qué opción estamos teniendo? Diodo 1 encendido, 2 y 3 apagados. ¿Qué opción era esa? Era la primera, o sea, la 2 entre comillas porque la primera nos falló, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es el voltaje salida en estas circunstancias? 3. Esa sí era una constante. ¿De acuerdo? Esa sí era una constante. Por eso les digo, este 1 es como que para mí sea de acá hasta acá. Es lo mismo. O sea, esta parte negativa yo la debería entender que es parte de esto. Pertenece a lo mismo. Y tiene lógica también, ¿no? Tiene lógica. Es muy distinto a que si por acá hay un corte. Si por acá hay un corte, si yo tengo esta señal, miren, si yo tengo esta señal y tengo estos dos cortes, ¿ya? Tengo estos dos cortes, esta es una franja, todo esto es una franja, esto es otra franja, y esto es otra franja. ¿De acuerdo? Creo esas tres. Si yo tengo estos dos cortes, ¿ya? ¿Qué tengo? Esta franja, todo esto debería ser una misma franja, o sea, debería cumplir todo el mismo criterio.
¿De acuerdo? Y por último, esta, ¿no? ¿Vas a entender? ¿Vas a entender? Entonces, es obvio que esto debería cumplir acá, porque acá no hay ninguna que me esté cortando en ciclos negativos. Por eso se cumple lo que pasó en el primer análisis. ¿Ya? Entonces, ¿cómo graficaría mi voltaje de salida? ¿Cómo graficaría mi voltaje de salida versus mi voltaje de entrada? Yo tengo, este es voltaje de entrada, este es voltaje de salida. Puntos críticos del voltaje de entrada, ¿cuáles son? Para empezar, los extremos. ¿Cuáles? Menos 50 y 50. Otro punto crítico del voltaje de entrada, ¿cuál es? 3. ¿Cuál otro? En realidad estos, ¿no? 9 y 30. Que es el último, ¿no? Que es este último que no hemos puesto. Voltajes críticos del voltaje de salida. ¿Cuáles serían? Voltajes críticos del voltaje de salida. 3. 9. No. Hay que poner, pues. Hay que poner. ¿Cuáles serían? Primero era 9, ¿no? De ahí era acá. ¿Hasta cuándo es? Hasta máximo. ¿Este hasta cuánto máximo era? Este era del 3 al 9. Entonces, ¿cuánto vale? Cuando vale 9. Cuando VI vale 9, acá, ¿cuánto vale el voltaje de salida? 6. Entonces el otro es 6. ¿Cuál es el otro punto crítico? Este, ¿no? Este es válido ¿hasta cuándo? Hasta 30. Entonces si VI es 30, ¿cuánto es el voltaje de salida? 20. Entonces, bueno, no estoy ni cerca de escala. No estoy ni cerca de estar escala. ¿Y cuál sería el último? Este, cuando vale 50, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el voltaje de salida? 31.43. 31.43. Entonces, acá, 31,4. ¿De acuerdo? Esto sería así. Entonces, ¿cómo sería? Esto es así. Cuando el voltaje de entrada vale menos de 3, ¿cuánto es el voltaje de salida? ¿Cuánto es el voltaje de salida? 3 como constante. Ok. Es 3. Cuando vale de 3 a 9, ¿qué es? Esta recta, ¿no? Sería de 3 hasta ¿cuánto? A 6. ¿Esta pendiente qué es? VI más 3 sobre 2. Cuando vale de 9 a 30, ¿qué tenemos? También una recta. ¿De acuerdo? También una recta. ¿Con qué pendiente? VI sobre 1.5. Y cuando estamos de 30 a 50, ¿cuánto vale? Otra recta con una pendiente de 4 séptimos VI más 5. Entonces, si yo les pido graficar el voltaje de salida versus el voltaje de entrada, tienen que hacer esto. Si les pido graficar el voltaje de salida, cambia la lógica. El voltaje de salida, ¿dónde lo graficamos? Acá, ¿ya? En rojo. El voltaje de salida, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Bueno, lo vamos a graficar acá. ¿Sí? Se supone ese era el voltaje de entrada. ¿De acuerdo? El voltaje de salida, ¿cómo sería? 3
acuerdo? De ahí sí, hasta acá, ¿no? De ahí una recta, otra recta y otra recta, una cosa así, dependiendo de las distintas pendientes que tengamos. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, pues muy similar también. Ok.